Cuando, no hace muchos años, porque lo peor es que a nosotros nos parece que fue hace relativamente poco, había una publicidad que era, creo que era voy a decir la marca, Telecom, que era La Llama que Llama. ¿Se acuerdan de La Llama que Llama? Y que en realidad era telefonía fija. Y hoy, si ustedes se ponen a pensar en los buscadores, ¿no? Hablo de los buscadores de Internet, los buscadores en general, son los buscadores que te buscan, ¿no? Así como estaba La Llama que llama, hoy vos entrás a un buscador y crees que vos estás buscando algo y ese buscador ya también está buscando algo tuyo, ¿no? Es como que esa tecnología va cambiando, incluso se va invirtiendo y nosotros pasamos a hacer después un algoritmo y pasamos a hacer un montón de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque esto grafica un poco la situación que estamos viviendo. Yo planteé un desafío, dije que iba a hablar del siglo de oro español y voy a decir algo del siglo de oro español. El siglo de oro español fue un momento que coincidieron, en realidad duró más o menos 150 años, que coincidieron desde Cervantes en adelante una serie de escritores y escritoras, Cervantes, Lope de Vega y demás, y Santa Teresa, digamos, que coincidieron en un tiempo que ellos no sabían que estaban viviendo. Se llamó siglo de oro español después, algo similar como el Renacimiento, que la gente del Renacimiento fue nombrada como Renacimiento en el siglo XIX, es decir, 5 siglos. No sabían que estaban durante el Renacimiento. El boom latinoamericano lo mismo, aunque ahí ya tuvieron más conciencia. Hace poco un amigo me decía que el siglo XXI empezó en realidad con la pandemia. Con la pandemia tomamos conciencia, o por lo menos aquellos que no teníamos tanta conciencia, de acceder a sistemas bancarios, al Zoom, que para mí era una herramienta que no existía, honestamente. Bueno, y empezamos a acceder a un montón de herramientas tecnológicas que sabíamos que existían, pero que nos parecían como que estaban a una distancia nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viviendo un tiempo que todos estamos intentando definir, pero todavía no tenemos muy claro cuál es el tiempo que estamos viviendo. Que habrá alguien que en el futuro renombrará este tiempo de alguna manera, vaya a saber cómo, pero bueno, nosotros estamos viviendo acá y tenemos que hacer cosas. Y cierro esta parte con esto. En el panel anterior hablábamos de la representación. Nosotros tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que junta empleadores, trabajadores y estados en un mismo ámbito. La OIT se creó hace 103 años. Se creó en un contexto después de la Primera Guerra Mundial, es anterior a las Naciones Unidas y se crea con la finalidad, bueno, obviamente de regular actividades entre el trabajo, los empleadores y los estados, pero se crea con un objeto de evitar nuevos conflictos. Terminó en la Segunda Guerra Mundial al principio, después se integró a las Naciones Unidas, pero el experimento al principio no fue tan bueno y después se fueron desarrollando. Esa OIT nace después de la segunda revolución, de la revolución industrial, que hoy estamos viendo una revolución laboral que tiene que ver con aquel momento. Hay que ver si estas instituciones, digo OIT, digo empresarios, digo sindicatos y digo estados, no tenemos que reformularnos la manera de comunicarnos entre nosotros y ver qué cosas acordamos. Todo esto es en el mundo, y esto ya van a hablar mucho mejor ellos, pero también tenemos datos que tienen que ver con la Argentina. Entonces, en ese aspecto, María Eugenia, este es tu turno y está pidiendo algo, está pidiendo como un control remoto o algo, ahí viene, para ver de qué hablamos cuando nos ubicamos acá en la Argentina. Así que, María Eugenia, esta es tu, a ver qué nos aclarás o qué nos confundís. Gracias, Fede. Antes que nada, agradecer la invitación para formar parte de este panel destacado. Entiendo que este es el primer encuentro que está generando Éforo de estas características y para mí es un verdadero honor. Bien, Fede, me preguntás sobre datos de Argentina, datos comparados y bueno, hoy voy a hacer una presentación, si los chicos me pueden dar inicio.
Gracias. Una presentación a la cual voy a realizar un breve diagnóstico en honor al tiempo que tenemos sobre el mercado laboral argentino y los desafíos que tenemos en base a este diagnóstico, ¿sí? Voy a ir aumentando la complejidad de la presentación a medida que vayamos avanzando, porque en definitiva la realidad es compleja y un análisis integral requiere evaluar todas las aristas posibles. Entonces, antes de comenzar, me gustaría aclarar unos conceptos que tienen que tener en claro ahora, porque los voy a utilizar durante toda la presentación, ¿sí? Estos conceptos refieren a cómo se entiende el mercado laboral, a cómo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos elabora las estadísticas para hablar del mercado laboral. Y básicamente el esquema es el siguiente. Tenemos a la población total argentina, la podemos dividir en estos dos grandes rubros, población activa y población inactiva. La población activa se conforma por las personas que están ocupadas y por las personas que están desocupadas. Y refiere a una persona ocupada como una persona que tiene empleo. Este empleo puede ser registrado, puede ser no registrado, en blanco o en negro, puede ser cuentapropista, puede cobrar un salario por él. Pero es una visión, noten ustedes, bastante productivista del trabajo, porque no toma en cuenta otro tipo de ocupaciones que no sean las que se trancen en un mercado. Una persona desocupada es una persona que no tiene empleo, pero que lo busca activamente. Y como contraposición, o sea, dos caras de la misma moneda, tenemos a la población inactiva. La población inactiva es la que no tiene un empleo y no lo busca activamente, y esa es la principal diferencia con un desocupado. El inactivo no busca empleo de manera activa. Estas tres categorías, ocupados, desocupados, inactivos, son mutuamente excluyentes. Una persona que está en un grupo, por definición, no puede estar en ninguno de los otros. En general, Argentina tiene una tasa de población activa menor al promedio de los países de América Latina, y hasta en el inicio de la serie ustedes pueden ver que es similar a los países de la OCDE, pero luego los países de la OCDE comienzan a despegarse de lo que ocurre en Argentina. Es decir, que en conclusión de ese primer gráfico lo que uno puede ver es que Argentina tiene en promedio una mayor cantidad de personas inactivas en edades consideradas productivas. Cuando nosotros vemos qué pasa con los ocupados, nos pasa lo mismo. O sea, Argentina tiene niveles de ocupación más bajos que el promedio de América Latina, y con la OCDE es parecido, pero luego se empieza a separar la OECD, entonces vemos que termina teniendo Argentina y América Latina menores niveles de ocupación que los países de la OECD. Fíjense ustedes también, la OECD es la línea gris, el impacto de la pandemia fue menor en los países de la OECD que en los países de América Latina y Argentina. Y finalmente, como contracara de estos dos gráficos, vemos la desocupación en el gráfico de abajo. Y vemos que Argentina presentó en todo el periodo que estamos analizando mayores niveles de desocupación que el promedio de América Latina. Pero en la OCDE pasa algo raro. En los extremos tenemos mayores niveles de desocupación que los países de la OECD, pero en el medio no. Eso se debe al impacto de la crisis financiera internacional del 2008, que pegó mucho más fuerte en los países desarrollados, y a nosotros eso casi no nos toca. Pero bien, entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de esta primera diapositiva? Es que Argentina ha tenido en los últimos años un desempeño más pobre en los indicadores laborales considerados básicos. Bien, ¿qué pasó en Argentina entonces? ¿Pasó algo particular? ¿Cómo se movió la economía? ¿Cómo fue la actividad económica argentina para que hayamos tenido ese desempeño? Bueno, y acá lo que tenemos que distinguir es que en Argentina, en el gráfico de abajo, vemos cómo evolucionó el Producto Bruto Interno. Y básicamente se dieron dos etapas claramente diferenciadas. Una etapa de 2007 a 2011, que fue una de las etapas de mayor crecimiento económico de la historia reciente, y otra parte que comienza en el 2012, donde la economía se estanca y comienza a caer. En estas dos etapas, fíjense cómo se movieron los indicadores laborales, cómo se mueven los ocupados en el gráfico del medio. Fíjense que en la parte de mayor crecimiento de la economía en la historia reciente, la cantidad de ocupados casi no varía, ¿sí? Varía casi al final de la serie. Y después en la etapa de estancamiento, ahí vemos que comienza a bajar la cantidad de ocupados. Pero fíjense la tasa de desocupación. En la parte de mayor crecimiento hay como una tendencia creciente, empieza a bajar, pero toda esa caída en la desocupación no se ve reflejada en la tasa de empleo, que permanece planchada en los años que van de 2007 a 2011. Entonces, esa bajada en la desocupación puede estar refiriendo a otro fenómeno, que puede ser el pasaje a la inactividad de trabajadores desalentados, ¿sí? Y ahora fíjense que de 2012 en adelante, cuando la economía se estanca o empieza a caer,
sí se nota el aumento de los niveles de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta diapositiva? Que los niveles de empleo tardan más en reaccionar cuando el panorama es bueno que cuando el panorama es malo. Es decir, se necesitan varios periodos de crecimiento sucesivos para que la tasa de empleo crezca y con ello traer a la fuerza laboral a desocupados y a inactivos, pero solo se necesitan años malos para que el desempleo trepe. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una foto. Si ustedes me preguntan cuál es el estado actual del mercado laboral argentino, bueno, tenemos una foto. Y esta foto lo que hacemos es dividir a toda la población activa en función de cómo se vincula o no con el empleo, ¿sí? Y el valor agregado que tiene este organigrama es que dividimos a la población entre personas que se encuentran por debajo de la edad de trabajar, personas que se encuentran en edad de trabajar y personas que se encuentran por encima de la edad de trabajar. Y para ello usamos una definición meramente normativa que es menores de 16 años no están en edad de trabajar, que es la edad donde se puede celebrar contrato de trabajo en Argentina, y mayores de 60 para las mujeres y 65 para los varones es la edad teórica de jubilación. Entonces nosotros dividimos a la población argentina en esos términos y luego vemos si se encuentran o no trabajando para el mercado, ¿sí? Todos los porcentajes que van a ver están referidos al total de la población argentina, así que es fácil sacar los números poblacionales en función de multiplicar esos porcentajes con el total de habitantes de Argentina. Pero bueno, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este organigrama? Los extremos. En los extremos nosotros esperaríamos que por debajo de la edad de trabajar y por encima de la edad de trabajar no haya personas en el mercado laboral, y sin embargo las hay. ¿Está bien? Eso es una primera lectura que podemos hacer de este gráfico. Si nos concentramos en las que están por debajo de la edad de trabajar, ¿qué vemos? Que la mayoría de las personas que no están en edad de trabajar, menores de 16 años, no trabaja por ser esencialmente estudiante, lo cual es lógico, porque en el corte etario que estamos haciendo caen los años de educación obligatoria en Argentina. Pero veamos que las personas que sí trabajan, los menores de 16 años que sí trabajan, lo hacen de manera independiente y en el sector informal. Si nos concentramos en las personas que están por encima de la edad de trabajar, ¿qué vemos? Que la mayoría, la gran mayoría, no trabaja por ser esencialmente jubilada, pero que existe una gran cantidad de personas que está fuera de la edad laboral activa y sin embargo no tiene acceso a una jubilación, ¿sí? Declara dedicarse a las tareas domésticas. Fíjense también que las personas de estas edades que sí trabajan para el mercado, hay quienes siguen trabajando, o sea, después de la edad de jubilación hay quienes siguen trabajando. Y esto no está expuesto en este diagrama, pero en un informe que hicimos en la oficina más de corte previsional, las causas que explican esto pueden ser varias. Una de ellas es la elección personal, por supuesto, pero también está la dificultad que tiene este grupo poblacional de reunir los años de aportes necesarios para la jubilación. Entonces tienen que extender la edad laboral para reunir esos años de aportes. Y por otro lado, también hay otro fenómeno, que son las personas que se desempeñan en el sector informal y que tienen que ver con trabajadores que necesitan complementar ingresos. O sea, este grupo poblacional puede tener la necesidad de complementar ingresos para mantener en la etapa pasiva el mismo nivel de consumo que tenía en su etapa activa. Ok, pero estos son los extremos donde hay pocas personas. Vamos al centro, vamos a las personas que sí tienen edad para trabajar. Cuando nos concentramos en las personas que sí tienen edad para trabajar, lo que vemos es lo siguiente. El 40% de las personas de Argentina tiene un empleo. Y las personas que tienen un empleo en Argentina, esto después me voy a detener más adelante, las que se desempeñan en el sector formal se equiparan con la suma de las que se desempeñan en el informal más los que se desempeñan en el trabajo independiente. Esto va a tener consecuencias en lo que es el sistema previsional y el sistema de coberturas de salud y va a generar distintos beneficios de acuerdo distintos beneficios previsionales de acuerdo al sector donde vos te hayas desempeñado y distintas coberturas de salud también dependiendo del lugar donde vos hayas trabajado. Y por otro lado, lo que vemos es que hay una fracción no menor de la población argentina, un 21,4% de personas que pese a estar en edad de trabajar no tiene un empleo. Esas personas son desocupados, pero fundamentalmente son inactivos. Ustedes recuerden que la principal diferencia era que el inactivo no buscaba empleo, el desocupado sigue buscando. O sea, lo que estamos diciendo tiene que ver con una foto del mercado laboral, ¿sí?
Ahora bien, una foto. Ustedes me pueden decir, ok, pero una persona puede vivir en un momento de su vida, a lo largo de todo un momento de su vida, puede pasar por los 3 estadios, o sea, puede haber estado ocupada, puede haber estado desocupada o puede haber estado inactivo en algún momento de su vida. O sea, en definitiva, la vinculación que tenga una persona con el empleo va a estar íntimamente relacionada con las necesidades o circunstancias que atraviese esa persona. Pueden imaginarse ustedes el caso de una persona ocupada que tenga que atender una situación familiar y que por eso se ve obligada a abandonar el mercado de trabajo. O puede darse el caso de un estudiante que tiene necesidades económicas en su casa. Entonces, puede verse obligado a tener que abandonar la inactividad, abandonar sus estudios e integrar el mercado laboral. Ok, ¿qué pasa? En Argentina no tenemos estadísticas que permitan seguir a una persona en el tiempo, ¿sí? Esas encuestas se llaman encuestas de corte longitudinal y en Argentina no la tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es dividir a la población argentina por grupos de edades y suponer que una persona se comporta igual que lo que se comporta un grupo etario. Y entonces tenemos lo siguiente. De nuevo, activos, inactivos y abajo cómo se componen los ocupados y los desocupados. En el panel 1 tenemos los activos. ¿Qué vemos? Que a medida que se avanza en la edad, las personas empiezan a integrar el mercado laboral. Los que primeros ingresan son varones, son la barra verde, en comparación con la barra azul, que son mujeres. Los que primero ingresan al mercado laboral son varones. Pero fíjense este rasgo importante. A partir de los 40, 44 años de edad, la cantidad de activos comienza a decrecer. Las personas empiezan a abandonar el mercado laboral y como contracara empiezan a aumentar las personas inactivas en el mismo rango de edad. Eso puede estar causado por varias cosas. Las principales son retiros o jubilaciones por invalidez que empiezan a tener mayor incidencia en ese rango de edades, pero fundamentalmente tienen que ver con esto que les decía yo recién, el traspaso a la inactividad de trabajadores desalentados. O sea, pareciera que en el mercado laboral opera una lógica que cuando expulsa a una persona de ese rango de edad, es muy difícil la posibilidad posterior de reinserción. Y eso se ve con claridad en el panel de los ocupados. Fíjense que a partir de ese rango de edades, 40 y 44, comienza a descender la cantidad de personas ocupadas, pero no hay correlato en la cantidad de desocupados. O sea, caen los ocupados, no se van a la desocupación, sino que se van a la inactividad. Es decir, la persona que se queda sin empleo en edades avanzadas, luego es muy difícil conseguir un nuevo empleo y ante esa imposibilidad de conseguir un nuevo empleo opera cierto desánimo que lleva a la persona a dejar de buscar y por lo tanto pasar a la inactividad. En síntesis, lo que estamos viendo es que en Argentina existe una proporción de la población que va de los 40 a los 45 años que se encuentra fuera del mercado, ya sea porque está desocupada o porque está inactiva, pero todavía está muy lejos de llegar a la edad jubilatoria. Y esto está relacionado con lo que decían en el panel anterior, María o Verónica, del cambio en la lógica laboral que opera, porque es raro encontrar una misma persona que se jubile en el trabajo en que estuvo toda su vida. Podemos ver rápidamente en el panel de inactividad, la barrita azul es mayor a la barrita verde en casi todo el rango de mayor fecundidad de la mujer. Lo que estamos diciendo ahí es que hay un aplazamiento en el mercado laboral o una salida vinculado con los efectos que tiene la maternidad sobre la trayectoria laboral de las mujeres. Fíjense también que el desempleo es mayor en las mujeres, en el gráfico de abajo, en las edades consideradas de mayor fertilidad. Y ahora ustedes se estarán preguntando si este análisis individual tiene alguna relación con el nivel educativo, o sea, si las personas se vinculan con el empleo y esa vinculación que tiene algo que ver con el nivel educativo. Bueno, este gráfico pareciera demostrar que sí. Acá tenemos de nuevo al total de la población, solo en edad de trabajar, quiero aclarar, dividida entre estos grupos que estábamos hablando, ocupados, desocupados, inactivos y por nivel educativo alcanzado. Y lo que vemos es que las personas que están dentro del mercado laboral exhiben mayores niveles de educación que los que están afuera. Es decir, hay mayores posibilidades de integrar el mercado laboral cuando los niveles educativos son más altos. Pero también vemos otra cosa, que las personas que están afuera del mercado laboral, también hay personas que tienen el máximo nivel educativo declarado por la encuesta permanente de hogares. Y con esto retomo
la parte de la foto al decir que los inactivos son casi 8 millones de personas y los desocupados 1,8 millones de personas. Imagínense ustedes las ganancias de productividad que tendría para la economía argentina incorporar a todas estas personas que están afuera al mercado laboral. Espérame acá. Sí. Frenamos acá un cachito. ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? ¿Viste? Estas cifras nos desalientan un poco. Vení, vení. Sentate vos en el medio, Facundo, vení. Sacame la placa, sacame un cachito de la placa. Vamos a aprovechar que hacemos acá un alto en el tema educativo para preguntarte, Facundo, a ver, los datos nos sirven para tomar decisiones, obviamente que nos sirven para tomar decisiones. Cuando uno ve estos datos, también uno puede tender a desalentarse, puede tender a decir, che, ¿cómo estamos insertados en el mundo? Bueno, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo ves vos este vínculo mundo-Argentina, Argentina-mundo, trabajo, educación, salud también, ¿no? Digamos, en ese orden de cosas. Bueno, ¿se escucha bien? Gracias, Federico. Me interesaría reflexionar sobre el tiempo que estamos viviendo a nivel global. Un poco tu reflexión inicial, hablando del siglo de oro español o del Renacimiento. Estamos viviendo los comienzos de la cuarta revolución industrial en un contexto post-pandemia. Esta revolución industrial ya venía sucediendo previo a la pandemia. Y esta cuarta revolución industrial es diferente a las anteriores. Las anteriores fueron cuando los humanos nos dimos cuenta que el vapor, la electricidad, el petróleo eran fuentes para hacer cosas. También las comunicaciones, los aviones, las computadoras. Esta revolución industrial, la cuarta, a diferencia de las anteriores, no solo cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial en donde se produce la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Esto que tenemos acá entre las orejas es el órgano más complejo del universo. Tenemos más neuronas y conexiones neuronales acá adentro, cualquiera de nosotros, que estrellas en la galaxia. Y ya hoy es posible expandir esta capacidad cerebral por lo que se llama interfase cerebro-máquina. Uno puede registrar la actividad de ciertos pensamientos, uno puede, en cierta manera, detectar la actividad eléctrica de los pensamientos, uno puede transmitir por Wi-Fi pensamientos. Repito, ya la tecnología moderna permite transmitir pensamientos por Wi-Fi. Esto venía pasando y se aceleró, se catalizó por la pandemia. La pandemia en la historia de la humanidad siempre cambia la mentalidad de la época y acelera los procesos. Él decía que nunca había usado Zoom, cambió el contexto abruptamente y en una semana aprendió a usar Zoom, Google Meet, FaceTime, etcétera, etcétera. Y esto habla de cómo decidimos los seres humanos. Los seres humanos decidimos muchísimo basado en el contexto. Cuando ustedes quieren cambiar o quieran cambiar a alguien, traten de cambiar el contexto. Entonces, estamos viviendo una época en donde ya venía sucediendo la cuarta revolución industrial, que es la nanotecnología, la fusión de lo biológico, lo físico y lo digital, las impresoras 3D, la bioeconomía, la biotecnología, la vida digital, etcétera, etcétera, que se aceleró con la pandemia. Y esto, si uno ve la historia de la humanidad, como le decía antes,
no es sorpresa. Las pandemias siempre cambian la mentalidad de la época. Esto pasó con la peste negra y la peste bubónica. En la peste negra, que sucedió en 1347, 1353, murió 1/3 de la población. Y luego surge el Renacimiento, no solo en Florencia, sino en varias ciudades europeas. Se salió bien de la peste negra, más allá del drama. En la peste bubónica, sin embargo, se salió mal. Hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. Y estamos viviendo también una nueva concepción de la economía. En una época vivimos un modelo keynesiano, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la salud, la educación, desde el Estado eran motor del desarrollo. Luego se vio una etapa más neoliberal, en donde el mercado se creía que lo resolvía todo. Y ahora estamos viviendo una necesidad de una economía centrada en el ser humano. No solo el crecimiento económico per se, sino un crecimiento económico que se asocie con la inversión en lo humano, que después tiene que ver con lo que va a ser y ya es el mundo educativo y el mundo laboral. Estar centrado en las habilidades humanas. Vamos a necesitar una economía centrada en lo humano. Ya ser de izquierda y de derecha tomó otro significado. Ser de derecha hoy significa buscar el desarrollo económico, no el desarrollo, el crecimiento económico, sin pensar en lo humano y sin pensar en el cambio climático, en la transición energética. Ser más progresista, ser más de izquierda hoy, significa también buscar el crecimiento económico, el desarrollo, pero centrado en lo humano, centrado en el ser humano y centrado en el cambio climático, porque no hay planeta B, tenemos que ir a una economía verde. Entonces, estamos viviendo, nos guste o no, una nueva revolución industrial, la cuarta, en donde el valor del conocimiento es la verdadera economía de nuestros tiempos. Las materias primas tienen muy poco impacto en la economía. Hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao y no tienen ningún impacto en la industria económica del chocolate. Suiza no tiene cacao como esos países de África, pero tiene gente educada, tiene instituciones fuertes, transparentes, una justicia independiente del poder político, una geopolítica inteligente, relaciones y comercio internacional inteligente y serio, tiene laboratorios, ciencia, inversión en ciencia y maneja la economía, nos guste o no, de la industria del chocolate, la industria económica del chocolate, más que esos países africanos que exportan el 70% del cacao. Lo mismo pasa con el caucho. El 70% del caucho lo producen 2 países del sudeste asiático y esos 2 países no tienen ningún impacto en la industria del neumático. Además, los argentinos nos mentimos, porque es mentira que estamos en vías de desarrollo. Somos uno de los pocos países del mundo que estamos en vías de desarrollo, que involucionamos. Si unos ven, y acá todos tenemos que ser humildes porque hemos fracasado todos. Acá en la Argentina hace mucho tiempo, muchas décadas que no encaramos el desarrollo. Probamos de todo acá, pero básicamente es planes de estabilización macro, sin una macro para el desarrollo. Y Argentina en recursos naturales es el país 47 per cápita. Crecimos mintiéndonos que somos uno de los principales países con recursos naturales. Y no es así. Per cápita somos el país 47. Y aunque fuéramos el primer país con recursos naturales, hoy los recursos naturales no tienen un impacto en la economía. Si Argentina quisiera desarrollarse, que es un poco la tarea que todos tenemos que emprender, como en los 80 dejamos atrás la dictadura, la muerte, la oscuridad y encaramos la paz, la vida, la democracia, el desafío de hoy, más allá de la ideología de uno, si uno es peronista, radical, conservador o socialista, es encarar el desarrollo. Y para eso tenemos que imaginarnos cómo podríamos encarar el desarrollo en este mundo de la cuarta revolución industrial post-pandemia. Y nosotros podríamos inspirar el desarrollo argentino en una economía que tenga que ver con los recursos naturales y con generar tecnología propia
para extraer esos recursos naturales, como lo hace Noruega, para extraer el petróleo, o como lo hace Australia, que generó tecnología propia para extraer el recurso natural. Y el valor de la tecnología para extraer el recurso natural es muy importante para el desarrollo económico. También exportar recursos naturales, pero sobre todo agregarle valor a los recursos naturales que exportamos. Argentina hasta hace poco era el país que más exportaba granos de maíz, más que Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, Brasil y Estados Unidos no querían exportar el grano porque querían agregarle valor. Por eso nosotros exportábamos el grano y éramos los principales exportadores de grano de maíz. Y eso no es un premio, más que nada es una debilidad. Exportar materia prima sin agregarle valor. Nosotros podríamos tener un desarrollo basado en la tecnología para extraer la materia prima en la minería. Chile tiene la misma cordillera que nosotros, pero exporta 20 veces más minerales que nosotros, y ahora hay minerales que se pueden extraer en forma responsable e incluso pueden ayudar a la transición energética. El campo hizo una revolución del conocimiento en las últimas décadas, apostando a la genética, a la organización, a la tecnología, a la innovación, y hoy exporta mucho más de lo que hubiese exportado sin esta revolución del conocimiento, pero el campo todavía puede aportar mucho más, sobre todo en la carne, porque la marca argentina es muy fuerte, el conocimiento, la marca argentina, con un riego masivo artificial, con bioeconomía, con biotecnología, la pesca, si le agregamos valor, tiene mucho futuro en la Argentina, la energía, los alimentos. Sin embargo, si nosotros no cambiamos la política alimentaria, en 10 años vamos a tener que importar alimentos para las góndolas. Y la energía lo mismo, en un mundo desesperado por gas, nosotros acá no hicimos gasoductos ni planta de licuefacción, y en vez de hablar de exportar gas, de millones de dólares, de prosperidad de trabajo, estamos hablando de ajustes tarifarios. Esa parte de la economía, la Argentina podría tener muchas chances de crecer en minería, en pesca, en agroindustria, en energía, pero también la Argentina tiene mucha potencialidad en una parte de la economía que no está ligada a los recursos naturales, como la industria del conocimiento, el software, la nanotecnología, la bioeconomía, la biotecnología, la ciencia de la salud. Y para eso vamos a necesitar apostar a la educación y al trabajo, que seguramente será el tópico que hablaremos en el siguiente espacio. Pero nosotros tenemos que imaginar un modelo de desarrollo. En Argentina no tenemos desde hace décadas, y esto nos corresponde a todos, seamos del partido y de la ideología que tengamos, un modelo de desarrollo. No podríamos desarrollarnos como Australia, porque Australia tiene mucho más recursos naturales que nosotros, tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros, y ya en el 68, hace 54 años, invertían mucho más investigadores por millón de habitantes, en investigación y docencia, investigación y desarrollo para extraer esa materia prima. Tampoco podríamos desarrollarnos como lo hizo Corea del Sur, porque Corea del Sur tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana en los 50, era una sociedad muy pobre y analfabeta, e empezó a invertir en educación, en salud, en desarrollo humano y en investigación, ciencia, tecnología. Invierte 4% del PBI en I+D, e hizo una masiva transferencia tecnológica con el sector productivo. Y además fue geopolíticamente un enclave americano en el sudeste asiático, perdón, abajo de China. Así que nosotros no podríamos ser Corea del Sur. Tampoco podríamos ser Australia, por lo que les conté, tiene más recursos naturales que nosotros y más tecnología para extraer los recursos naturales. Tampoco podríamos desarrollarnos como lo hizo Israel, que era un país desértico, exportando naranjas y materia prima, con guerras, porque tuvo también un aporte geopolítico americano en el Medio Oriente, porque invirtió mucho en conocimiento, cayó el muro de Berlín, los científicos rusos fueron masivamente ahí, y hoy Australia invierte 4% del PBI en investigación y desarrollo. Argentina invierte, nosotros invertimos en I+D menos del 0,5, 0,3%. Invertimos casi como países africanos. Entonces nunca nos vamos a desarrollar así. Nosotros queremos vivir como en Europa, pero invertimos en lo que desarrollan los países como países africanos. Nosotros tenemos que invertir mucho más en I+D y además tenemos que decir a los científicos y a los que generan conocimientos en las universidades o en el CONICET que sigan siendo científicos, y a los emprendedores y a los empresarios que sigan siendo emprendedores. Pero tenemos que hacer una masiva transferencia tecnológica con instituciones que acá se crearon en el siglo pasado, como el INTE, el INTA, y deben ser renovadas, modernizadas e incluso generar nuevas instituciones que vinculen el valor del conocimiento en valor económico. Esa es la economía de hoy.
Argentina no está en ese camino, no estamos discutiendo eso. Tampoco podríamos desarrollarnos como es Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, porque ellos hace mucho tiempo invierten en tecnología, en la física cuántica, en toda la tecnología que hoy maneja la economía. Un país para inspirarnos con el modelo nuestro argentino podría ser Canadá. Canadá, tampoco quiero ser un país ensamblador, hay países que crecen ensamblando, yo no quiero ser ese país. Pero Canadá podría ser un país que nos podría inspirar con la idiosincrasia y la particularidad argentina. Canadá justamente hace eso, tiene gran parte de la economía basada en materias primas, en el valor agregado a las materias primas y en la extracción con tecnología propia de las materias primas. Y mitad de la tecnología que no tiene que ver con las materias primas. Así que en este mundo post-pandemia, en una nueva revolución industrial, donde nos guste o no, la economía es el conocimiento, es la capacidad de generar cosas de los individuos y de las sociedades. Si la Argentina no entiende esto, vamos a quedar más atrasados, vamos a tener más desocupación, vamos a tener más gente en edad productiva sin trabajo. Así que tenemos que entender que cuando hablamos de conocimiento, hablamos de reducir la pobreza. La mayor arma que tiene una sociedad para combatir la pobreza es la educación, el conocimiento. Nehru, cuando lo criticaban, Nehru, como ustedes saben, fue el arquitecto de la India moderna, cuando se independizó de Inglaterra y empezó a invertir en desarrollo humano, en ciencia, tecnología, I+D, y la oposición, fanática de la coyuntura, lo criticaba y le decía, somos demasiados pobres para invertir en esto. Y Nehru le decía, justamente porque somos pobres, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Insólitamente, acá muchos justifican pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Nuestro premio Nobel, Bernardo Hussein, decía, la inversión en ciencia y tecnología no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Y cuando hablamos de esto, muchos nos dicen, bueno, pero Argentina tiene otro problema urgente, que es la economía. Y lo que tratamos de decir es que la economía del siglo XXI es el conocimiento, es la capacidad de generar valor, tanto a nivel individual como de sociedad. Y ese es el desafío que tenemos como sociedad. Como en el 83 encaramos la democracia, hoy tenemos el desafío, más allá de las diferencias políticas, encarar la modernidad, el siglo del conocimiento. Por último, los países hoy en desarrollo o que quieren desarrollarse y los países desarrollados compiten por el conocimiento, por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. La competencia que hoy asusta a Estados Unidos, que es China, es porque China, más allá de cómo logró hacerlo, que mucho fue copiado, hoy tiene un gran desarrollo tecnológico, científico. Estados Unidos no estaba preocupado por China hace décadas, cuando el trabajo de China mal pago hacía productos primarios. Hoy la verdadera guerra entre Estados Unidos y la verdadera competencia entre Estados Unidos y China es por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Entonces, repito, tenemos que entender que la verdadera soberanía de una sociedad está en la investigación y el desarrollo propio y tenemos que entender que la discusión económica de este siglo, de esta época, post-pandemia, en una nueva revolución industrial, es el conocimiento. Bien. Yo me voy corriendo porque seguramente yo quería ver esto, porque yo vi ahí en alguna cosa que tenés cómo repercute en los hogares esto, ¿no? Digamos, tenemos esto también. Y después también le voy a hacer una preguntita más ahí a Facundo y después tenemos preguntas también, ¿no? Tenemos preguntas, sí. Tenemos preguntas, bien, bien. Así que vamos desde este lado. Creo que, como decía al inicio, un análisis integral de, bueno, en el tema que nos convoca hoy, el mercado laboral argentino, pero creo que cualquier tema sería susceptible de lo mismo, requiere estar apuntalados en el largo plazo y después definir cuáles van a ser las acciones en el corto plazo que nos van a llevar hasta el largo plazo, porque en definitiva el largo plazo es una sucesión de periodos de corto. Entonces, cuando nosotros dijimos que vamos a ir complejizando cada vez más el análisis, no fue solamente quedarnos en la foto, no fue solamente pasar por los distintos lugares donde puede estar una persona en su vida, sino también es alejarnos del análisis de manera individual, porque hasta acá todo lo que nosotros vimos es el análisis individual. Pero ¿qué pasa si nosotros nos alejamos de ese análisis individual y vemos cómo el vínculo de cada persona con el empleo, en definitiva, puede estar incidido por otras cuestiones, como pueden ser la configuración familiar o del hogar que habita esa persona?
Entonces, ustedes saben, en muchas ocasiones el hecho de tener una familia a cargo o el hecho de no disponer de suficientes ingresos que permitan la subsistencia del hogar, son factores que van a determinar que algunos de los miembros del hogar tiendan a volcarse al mercado laboral. Entonces, en ese modo de ver las cosas complejas, de complejizar el análisis, de alejarnos de los prejuicios, es que vemos necesario incorporar la perspectiva del hogar al análisis individual de cómo una persona se vincula con el empleo. ¿Está bien? Y entonces, bueno, pero esto es muy difícil porque cada hogar, Euge, es distinto. Y sí, va a haber hogares unipersonales, formados por definición por una única persona, va a haber hogares monoparentales, formados por un progenitor y sus hijos, y va a haber hogares biparentales, formados por los dos progenitores y sus hijos o sin hijos, y va a haber hogares extendidos o compuestos, es decir, los hogares núcleo que acabo de nombrar, monoparentales o biparentales, pero además otros miembros que pueden o no ser de la familia. ¿Está bien? Entonces, en esa complejidad es donde nosotros tenemos que hacer pie para ver si la vinculación de las personas con el empleo cambia en función del hogar que habitan. Y así es donde nosotros hacemos este cuadro. En este cuadro nosotros dividimos a la población en edad de trabajar en las distintas formas de hogares que hay y en las distintas combinaciones posibles de estado laboral. Entonces vamos a tener en las primeras 3 líneas a los ocupados, desocupados e inactivos, donde en ese hogar hay un solo jefe. No significa que vive solo o sola, ¿sí? Significa que es una sola persona quien es identificada como jefe de hogar. Puede ser un hogar unipersonal o un hogar monoparental. Y el resto de las líneas son donde los responsables de ese hogar son el jefe y su cónyuge. ¿Está bien? Y entonces después tenemos todas las combinaciones posibles. Ocupado más un desocupado, un ocupado, un inactivo, los dos están desocupados, los dos están inactivos y así todas las combinaciones posibles. ¿Y qué vemos de la realidad argentina? Lo que vemos es que en el 66% de los hogares, están formados por responsables que sí tienen un empleo. ¿Está bien? Y fíjense que vendría a ser la primer fila subrayada y la última, subrayada, resaltada en amarillo. Y fíjense que en esos hogares, la primera y la segunda, fíjense que en esos hogares en general no son pobres, ¿sí? En esos hogares donde todos los miembros, los responsables están ocupados, no son hogares pobres, o sea, cuentan con ingresos suficientes para satisfacer bienes y servicios considerados básicos. Pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es que existe una fracción, casi el 20% en esos hogares, el 20% de los hogares donde todos los responsables del hogar están ocupados es pobre. ¿Está bien? O sea, no tienen los recursos suficientes para comprar bienes básicos. Lo que eso nos está diciendo es que para estos hogares el ingreso laboral es determinante en las condiciones de vida. Y fíjense una cuestión adicional. ¿Cuál es el segundo hogar más representado? Porque los anteriores eran los mayores, por eso comencé por ahí, por los mayores. ¿Cuál es el segundo hogar más representado? Es la combinación de una pareja donde uno de los miembros de la pareja está ocupado y el otro está inactivo. ¿Está bien? En esos hogares donde uno está ocupado y el otro está inactivo, más del 50% de los hogares son pobres. O sea, no llega a pasar la línea de pobreza, incluso hay altos niveles de indigencia. Y no está expuesto en este gráfico, pero en el 90% de los casos la persona inactiva es una mujer. ¿Y qué queremos decir con eso? Que en realidad se está rompiendo una premisa, que es la premisa de que la persona que se encuentra inactiva no se vuelca al mercado laboral porque en la casa hay ingresos suficientes como para no salir a trabajar. No, esa premisa no se está cumpliendo. O sea, vemos que más del 50% de esos hogares son pobres. Y al decir que el 90% de los inactivos son mujeres, lo que estamos diciendo es que existen otros factores, además del ingreso del hogar, que está restringiendo la posibilidad de que la mujer se vuelque al mercado laboral. Y una línea de investigación que podríamos empezar a encarar son los factores culturales que hacen que eso suceda. Es decir, en general, estos factores culturales son los que asignan al varón el rol del único proveedor
del hogar y por lo tanto responsable de la generación de los ingresos, y a la mujer un rol meramente reproductivo, es decir, a cargo de las tareas de domésticas y del cuidado de las personas que lo integran. Entonces, bueno, nos dan la pauta, estos análisis complejos nos dan la pauta de cuáles son los desafíos en los que estamos y por dónde podríamos empezar a investigar. Te hago una pregunta acá, Sí. ¿no? Perdón que te interrumpa. ¿Podríamos decir que podríamos llegar a un pleno empleo, hablo de pleno empleo precario y que encima no alcance? Bueno, a ver, pleno empleo. La definición de pleno empleo es una definición netamente económica y de un modelo clásico, que se refiere a los niveles de empleo que no generan presiones inflacionarias, ¿ok? En Argentina esos niveles son altos, ¿sí? Que es lo que hablaban en el panel anterior, Verónica hacía hincapié de este concepto de desempleo estructural. En Argentina el desempleo estructural es elevado, ¿sí? Pero también es cierto que cuando uno habla de desempleo estructural, las estructuras no son férreas, no son pétreas, digo, se pueden modificar. Y está ahí el desafío, en cómo modificás esas estructuras. Ahora, lo que vos estás hablando, Fede, del empleo formal y el informal, justamente tenemos esta clasificación por grupos de edades, donde nosotros vemos que pasa lo mismo, o sea, desde el rango 40 y 44, las personas que están en el sector formal empiezan a caer, pero no hay un pasaje al sector informal. Fíjate que en el sector informal también las personas que están en el rango 40 y 44 comienzan a caer. Esto está diciendo que en realidad las personas que están a partir de esa edad en los sectores comienzan a irse a la inactividad. Y es ahí donde creo que está la clave. O sea, en cómo lograr que las personas que están en el sector informal se incorporen al formal, porque de hecho son casi parecidas las que están afuera que las que están adentro, 60-40 básicamente. Pero cada vez son más las que están en el sector informal, ¿está bien? Y si vos a las que están en el sector informal le sumás las que están afuera, claramente llegás a una estricta mayoría de personas que están afuera o informales y las que están adentro cada vez son menos. No pinta lindo. No luce bien. Está bien. Perdón, paso acá. Digo, sí, vamos moviéndonos, viste que es un poco ahí la cosa. Yo venía pensando esto que decía de la OIT antes, decía que uno sienta, en la OIT se sientan empleadores, Estado, trabajadores. Yo sostengo que faltan empleadores, es decir, las grandes empresas TIC, digamos, no están sentadas. Por ahí muchas pymes, hoy hablamos del trabajo artesanal, no están sentados ahí. Pero no solo alcanza con sentarse, sino que hay que sentarse con un tipo de cabeza que piense otro mundo, o por lo menos este mundo mejor, digamos, ¿no? Digamos, pensemos este mundo mejor, desde el punto de vista, por supuesto, de los sindicatos, desde el punto de vista de los estados y desde el punto de vista de los empleadores. ¿Hay algún tipo de liderazgo? ¿Hay alguna cosa que uno pueda pensar en ese orden? A ver cómo debería ser un líder. Líderes, obviamente que hoy se piensa en líderes mucho más transversales, etcétera, etcétera, pero ¿hay algún tipo de liderazgo para esto? Bueno, antes de responder mi opinión sobre el liderazgo, me gustaría hacer hincapié que tiene que ver con el liderazgo que va a venir o que está sucediendo. Vamos a un mundo, nos guste o no, híbrido, donde claramente la tecnología, la robótica, va a tener un rol y tiene cada vez más un rol importante. La inteligencia artificial, por ejemplo. La robótica, la inteligencia artificial, los robots o la inteligencia artificial o las computadoras sofisticadas ya son mejor que nosotros en muchas tareas. Por ejemplo, la inteligencia artificial es mucho mejor que el cerebro humano para analizar grandes cantidades de datos y para encontrar patrones. En la inteligencia artificial me gustaría hacer un paréntesis porque no es nueva la inteligencia artificial, nació a mediados del siglo pasado y también siempre había especulaciones o predicciones que no sucedieron, que la tecnología iba a superar al ser humano. Y la inteligencia artificial inicial
eran programas que hacían las cosas para las que fueron programados. En la última etapa de la inteligencia artificial, recientemente, hubo un salto importante porque los programas de inteligencia artificial ahora hacen cosas para los que no fueron programados, aprenden con el ensayo y error. Entonces, otra vez vuelve la predicción de que la tecnología nos va a superar. Yo creo que vamos a un mundo híbrido donde la tecnología es clave y educarse en programación, en tecnología es clave. Pasó un poco con vos y también con mi vieja en Salto en la pandemia, que tampoco sabía de Zoom, de Google Meet o de FaceTime. Cambió el contexto y se adaptó a la tecnología y le perdimos el miedo a la deshumanización. O sea, se perdió el miedo a la deshumanización. Hubiésemos tardado 10 años en avanzar lo que avanzamos en tecnología sin pandemia, en el uso. Porque antes le teníamos miedo a la deshumanización. Mi mamá nunca quizás hubiese usado toda la tecnología que usa ahora si no hubiese existido la pandemia. Pero ojo, si bien tenemos que educarnos sobre todo en programación, en matemática, en ciencia, en ingeniería, hay un aspecto humano que no va a poder reemplazar la tecnología. Y ahí es donde tenemos que invertir en la educación y en el trabajo del futuro. La tecnología nunca va a poder reemplazar lo que nos hace humanos. Todas las habilidades que nos hacen humanos, que nos definen como humanos, no van a poder ser reemplazadas con la tecnología. Por ejemplo, la inteligencia colectiva. La manera en que trabajamos. Si acá en la primera fila hay 4, 7, 10, y si esa primera fila trabaja en un grupo y esa inteligencia colectiva se midiera, la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Eso nunca lo va a hacer una máquina. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente el otro, la capacidad de detectar líderes, la capacidad de detectar y lidiar con personas difíciles, el manejo emocional, la creatividad, la forma, no tengo tiempo para explicar, pero la forma en que creamos los seres humanos no va a ser reemplazada por la tecnología. La memoria enciclopédica sí va a perder valor. Antes recordar muchas cosas era importante, ahora no va a tener mucho sentido. ¿Qué quiero decir? Que vamos a un mundo híbrido donde la tecnología va a avanzar, donde tenemos que formarnos en tecnología, donde le hemos perdido el miedo a la deshumanización, pero vamos también a valorar mucho, y va a ser muy bien pago, va a haber mucho trabajo en las habilidades que nos definen como humanos y que las máquinas nunca van a poder reemplazar. Por ejemplo, una economía que va a avanzar mucho va a ser el de cuidar a personas. El cuidado de personas va a ser muy valioso, va a ser muy bien pago, porque eso nunca lo va a hacer una máquina. Y vamos a tener que cuidar personas porque las enfermedades del cerebro hoy es la primera causa de discapacidad del mundo, más que la enfermedad cardiológica y más que el cáncer. O sea que vamos a un mundo híbrido donde va a haber tecnología, pero también se va a valorar mucho habilidades humanas. Y ahí es donde va a estar la educación actual, donde debe estar la educación actual y la educación del futuro y el trabajo actual y en el trabajo del futuro. En la tecnología y en las habilidades humanas que nunca van a ser reemplazadas por la tecnología. En este contexto se puede definir liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es articular una visión. Puede ser poner una parrilla acá a la vuelta, puede ser cambiar la Argentina o cambiar el mundo o cambiar el barrio o cambiar el colegio de los chicos de uno. Pero no hay liderazgo sin articular una visión. Esa visión tiene que ser casi un propósito vital. Sin que importen las metas, porque como decía Machado, el problema de las metas es que se cumplen. Y esa articulación de una visión con un propósito vital, yendo para adelante, quemando las naves, saca de la inercia a mucha gente. Eso es liderazgo. Ahora, el liderazgo cambió. Ya no es tanto de arriba para abajo, sino es más de abajo para arriba. El líder tiene que representar a sus seguidores, hasta vestirse como sus seguidores. El líder
además de manejar el ego del grupo, de las competencias, tiene que definir el propósito del grupo y tiene que representar el propósito de los seguidores. Así que hay un liderazgo más de abajo hacia arriba que como había antes de arriba hacia abajo. De hecho, estamos viendo cómo caen las monarquías y caen los liderazgos en el mundo que son más verticales. Así que primero definir liderazgo. Y segundo, veo un liderazgo más de abajo para arriba, representando las voces de los seguidores, que los seguidores siguiendo ciegamente la opinión de la líder o del líder. Y en este mundo que viene y que estamos viviendo, que ya estamos viviendo, todos tenemos que ser un poco estos líderes más humildes que representan a sus seguidores y que son la voz de los seguidores más que los jefes de los seguidores. Y también me gustaría en esta reflexión definir educación. ¿Qué es la educación hoy? En este mundo que vamos a experimentar y estamos experimentando, la educación no es solamente aprender algo. Obviamente que es aprender algo, un dato, una técnica, pero la educación es una brújula confiable en un mundo flexible, cambiante, dinámico. La educación nos hace más libres. La educación es lograr la autoestima necesaria para buscar los sueños. La educación es la construcción de una identidad. La educación es coraje, es curiosidad. La educación es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y hoy la educación tiene mucho que ver con este liderazgo moderno que estamos definiendo en estos momentos. Bueno, vamos. Primero un aplauso realmente por las exposiciones, que es también un agradecimiento. Es un aplauso que también es un agradecimiento. Hagamos un par de preguntitas. Dos preguntas. ¿Dos preguntas? Y Dale. cerramos. Aus, ¿vas vos? ¿Ves? Sí, acá tenemos una pregunta que junta un poco todo lo que se habló. Teletrabajo, personas con discapacidades, trabajo de cuidado de personas. Un poco sintetizando, ¿cómo puede el Estado utilizar el recurso o la modalidad del teletrabajo para fomentar el empleo teniendo en cuenta la gran brecha digital que nos afecta? ¿Cómo es posible hackear esto? El rol del Estado es clave. De hecho, a nosotros, la mayoría no nos educó el mercado, sino la educación pública. El rol del Estado es clave en salud, en educación, en defensa, en seguridad, en muchísimos temas. Pero no esperen de un político ni del Estado que genere trabajo genuino. Tenemos que sacarnos esta mentalidad. Un trabajo genuino no hay que esperarlo del sector privado, del emprendedurismo, de fomentar la economía moderna. Eso es un tema que vamos a tener que debatir los argentinos. Los argentinos necesitamos un Estado inteligente, un Estado eficiente, un Estado menos corrupto, más transparente, un Estado que promueva el desarrollo humano con la salud, con la educación, con la nutrición infantil, que iguale, pero en la Argentina tenemos un Estado demasiado grande que no puede ser financiado por una actividad privada cada vez más pequeña. Entonces, yo creo que el Estado argentino debe preocuparse, y los argentinos tenemos que entender que el Estado debe preocuparse por ser más eficiente, ser menos corrupto, ser más inteligente, ser más dinámico y brindar las condiciones necesarias para que un sector de la economía privada en la Argentina pueda desarrollarse mucho más y brindar trabajo genuino. El dilema de mercado versus Estado es obsoleto. En la Argentina necesitamos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. El Estado tiene que cumplir un rol clave en la igualdad a través de la educación, de la salud, la nutrición y demás, todo lo que hablamos, pero no esperemos un trabajo genuino en un mundo marcado por la innovación, por el conocimiento del Estado. Puede haberlo, pero tenemos que cambiar la mentalidad.
Creo que la Argentina necesita un cambio de mentalidad colectiva. Y se lo dice alguien que fue educado con el Estado, que tuvo la salud del Estado, que sin el Estado quizás no hubiese estado acá sentado hablando con ustedes. Pero el mundo cambió y el rol del Estado cambió y ya no hay ese dilema falso de Estado versus mercado. Es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Tenemos otra pregunta también. Hay mucho interés por el rol del Estado, pero nos vamos a ir un poco por la línea de las políticas públicas. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el aporte de la neurociencia al desarrollo de políticas públicas? Esa no me diga que te tocó a vos. Habíamos dicho que María Eugenia y yo... No dice Facundo Manes, pero más o menos la pregunta. Perdón que estoy... Buena pregunta. Es un poco el área de investigación que sigo sosteniendo. Antes de entrar en política yo estaba en 15 áreas de investigación de todo el grupo nuestro en Favaloro, INECO y de colaboraciones internacionales. Y veía 10 pacientes por día. Ahora veo 2 pacientes por día y me dedico a un área de investigación que es esta, porque es lo que me permite la actividad política. ¿Cómo las neurociencias pueden influir en las políticas públicas? Primero, que las neurociencias, el futuro de las políticas públicas va a estar en gran parte determinado en entender cómo los seres humanos pensamos, decidimos y actuamos en la realidad. Repito, el futuro de las políticas públicas va a estar determinado en gran parte en el futuro por entender cómo las sociedades a las cuales dirigimos las políticas públicas piensan, actúan y deciden. Un ministro de salud puede ser ministro de salud de Chile, de Nigeria o de Suiza y decir, tenemos que comer verduras, pescados, tenemos que dejar de fumar y nadie va a hacer caso. Porque no se entiende cómo los seres humanos decidimos, actuamos y nos comportamos en la realidad. Y la economía obvió o ignoró cómo los seres humanos decidimos, actuamos, aún económicamente. Si uno ve la teoría de decisión económica clásica, los economistas en las escuelas de economía sostienen que nosotros tomamos decisiones económicas sopesando los pros y las contras de cada decisión. Falso. La teoría económica de toma de decisiones sostiene que somos seres racionales cuando decidimos económicamente, falso, y que decidimos individualmente, falso. Nosotros decidimos colectivamente. Cuando yo me compré esta zapatilla o este suéter, lo decidí en función de la moda de donde me muevo, no decidí individualmente. Nosotros no decidimos económicamente en forma racional, la emoción juega un rol clave, y tampoco sopesamos los pros y las contras de cada decisión económica. Estamos influidos por los sesgos, por las creencias. Así que, en síntesis, para responder una pregunta larga en forma corta, el futuro de las políticas públicas va a estar en determinar, no en sentarse en un sillón del ministerio y decir voy a hacer esto porque pienso que va a ser mejor. Va a ser entender la mente de la sociedad a la que está dirigida esa política pública y para que tenga más adherencia a esa política pública. En un resumen, es entender cómo actúa, decide y se comporta una sociedad a la que está dirigida la política pública. Después va a tener muchas áreas donde la neurociencia va a tener un aporte. Primero en la educabilidad. El cerebro tiene que estar bien nutrido, bien estimulado afectiva y cognitivamente para aprender. En la Argentina, muchas veces cuando hablamos de educación nos enfocamos en qué pasa en el aula. Y tenemos que enfocarnos. Tenemos que poner al docente como el mayor trabajo o el trabajo más prestigioso de la Argentina, pagarle más, revisar algunas dinámicas educativas en el aula. Pero tenemos otro problema en la Argentina, la educabilidad. Acá hay muchos chicos con malnutrición o con falta de afecto o de estímulo que tienen un déficit en aprender. Ahí va a estar la neurociencia. El envejecimiento. Hoy tenemos una segunda adolescencia. La adolescencia fue un concepto arbitrario que apareció en la sociedad hace tiempo. Antes los chicos iban a trabajar a los 10 años. En un momento de la historia, hace muy poco, se creó la adolescencia
Y ahora hay una segunda adolescencia. ¿Qué vamos a hacer entre los 50 y 90 años, 100 años? Hoy vamos a vivir 100 años. ¿Qué vamos a hacer entre los 50? Bueno, hay que reinventarse. Yo me reinventé en cierta manera metiéndome en la política. No lo pensé así, pero me reinventé. Si no, hubiese sido médico 30 años más. Solamente médico, científico. O sea, y ahí la neurociencia va a tener un rol en la segunda adolescencia, porque no podemos estar inactivos hasta los 100 años, desde los 50 o 55. El cerebro necesita educarse, aprender, y podemos aprender hasta el último día de vida. La educación protege al cerebro. Si no, vamos a tener grandes índices de depresión que va a impactar en la salud pública, si tenemos mucha gente mayor sin hacer nada. La neurociencia también va a influir en el sistema judicial, en cómo deciden los jueces. Los jueces también deciden por las emociones, no en forma racional, en cómo reportan lo que vieron los testigos. La memoria es un acto creativo. Gabriel García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Entonces, ya no creemos tanto lo que dicen los testigos. La neurociencia va a impactar en todas las áreas de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Pero el mayor punto de la neurociencia es entender que cómo actúa, se comporta y decide la sociedad a la que está dirigida una política pública. Yo voy a hacerle una pregunta a María Eugenia. Digo, economista, microeconomía, macroeconomía. ¿Cuál es la visión que predomina, si se quiere, en la economía argentina? ¿Y cuál, a tu modo de ver, sería una de las que debería predominar? ¿Cómo sería esto? Bueno, te hablo de lo que es la experiencia personal, Fede. Predomina la macro, ¿sí? No hay economista que no se gradúe, que no piense que va a pisar el Ministerio de Economía, ¿ok? Que es donde está la macro, ¿sí? El tipo de cambio, la política monetaria, la política fiscal. Menos regulatoria, también tenés algo de arancelaria, pero bueno, predomina la macroeconomía, lo global, ¿sí? A mí me gusta más la micro, pero en sucesivos empleos que tuve me dediqué a la macro. O sea, tengo un pie en cada lado. Así que mi corazón está dividido entre macro y micro. Cuando uno ve y analiza los problemas de la economía argentina, lo que ve es básicamente que en varios lugares donde vos te metés, sistema de salud, sistema previsional, la demanda energética, el balance energético, mercado laboral, como lo que estamos viendo hoy, todos los mercados microeconómicamente están en desequilibrio. Pero simplemente, sistemáticamente pensamos soluciones macro para los problemas micro. Es obvio que hay una interacción entre ellos, pero tampoco es menos cierto que podríamos empezar a tratar de resolver los desequilibrios micro para ver si así llegamos al macro. Me hace acordar a lo que recién decía Facundo del liderazgo de abajo hacia arriba. Empecemos en cada uno de los mercados que están desequilibrados y veamos después si la macro se acomoda. En lugar de pensar al revés, veamos si la macro se acomoda y de ahí para abajo. Esa es un poco la visión que tengo y también es un sesgo, si se quiere, que adquirí en los 5 años que llevo como director en la Oficina de Presupuesto del Congreso. O sea, me tocó ver cada mercado y cada desequilibrio. Entonces, el sistema de salud argentino es uno de ellos, el mercado laboral ahora que estamos viendo también es uno de ellos, el sistema previsional es uno de ellos, las personas con discapacidad, la perspectiva de género, las acciones para el cambio climático. O sea, en todos los lugares donde vos ves, donde hay microeconomía, hay algo por hacer. Bueno, muchas gracias.